Te saluda Janet Pantoja. Hoy te voy a comentar sobre el estudio del derecho mercantil e instrumentos del comercio. Vas a descubrir todo lo que necesitas saber sobre derecho mercantil y los instrumentos, ya que vas a aprender desde los conceptos básicos hasta los aspectos fiscales del comercio, pasando por los diferentes tipos de sociedades mercantiles y los contratos mercantiles más comunes. En la introducción al derecho mercantil podemos decir que es una rama del derecho que regula las relaciones entre comerciantes y la realización de actividades comerciales. Comprende normas específicas que regulan el ejercicio del comercio y las transacciones comerciales. Explora los fundamentos legales del derecho mercantil y su importancia en el mundo empresarial. El comerciante y su actividad. Descubre los requisitos y características para ser considerado un comerciante. Explora las distintas actividades comerciales y las responsabilidades que conlleva el ejercicio de esta profesión. Conoce además las ventajas y desafíos que enfrenta un comerciante en su día a día. Tipos de sociedades mercantiles. Intervienen las sociedades mercantiles, que son estructuras que permiten la organización de actividades comerciales y la asociación de varias personas con un fin común. Conoce además los distintos tipos de sociedades mercantiles, como sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita, entre otras. Además, explora características, ventajas y desventajas de cada una de ellas. Contratos mercantiles, que además son acuerdos legales que establecen derechos y obligaciones entre comerciantes. Y además vas a aprender sobre los diferentes tipos de contratos, como el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento financiero y el contrato de franquicia. Descubrirás cuáles son las cláusulas y los elementos fundamentales que deben considerarse al redactar y negociar los contratos mercantiles. Y los títulos valores, que son títulos valores, documentos que representan derechos económicos o crediticios, donde vas a explorar los diferentes tipos de títulos valores como cheques, letras de cambio y pagarés. Y vas a aprender cómo funcionan, cómo se emiten y cómo se transmiten. Conoce también los derechos y obligaciones que surgen de su profesión y la propiedad industrial y propiedad intelectual en el comercio. La propiedad industrial e intelectual son derechos de propiedad que protegen las creaciones intelectuales y los distintivos comerciales. Además, la importancia de proteger aquellas propiedades en el ámbito del comercio. Además, sobre patentes, derechos de autor, marcas registradas y otros mecanismos de protección. El ámbito fiscal también es importantísimo, ya que es fundamental en cualquier actividad económica, incluida la del comercio, explorando aspectos fiscales clave que los comerciantes deben tener en cuenta, como pago de impuestos, la contabilidad, obligaciones fiscales y las ventajas fiscales disponibles. Gestionar también adecuadamente tus obligaciones fiscales y a optimizar tu situación fiscal. Continuando con el tema relacionado con la asignatura de Derecho Mercantil, vamos a ver las obligaciones y contratos mercantiles y lo relacionado al derecho laboral tanto en el sector privado como en el sector público. En esta parte vamos a explorar el fascinante mundo de las obligaciones y contratos mercantiles en Ecuador, así como los aspectos fundamentales del derecho laboral en el sector público como en el sector privado. Descubrirás cómo se diferencian y cuáles son los requisitos y cláusulas que se deben tener en cuenta en los contratos laborales. Como parte de la introducción, se destaca temas como la relevancia, que comprende la importancia de las obligaciones y contratos mercantiles en el ámbito laboral. La parte de la legislación explora leyes y normativas que rigen en las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Qué son obligaciones mercantiles? Vamos a ver su definición, en donde se puede determinar que las obligaciones mercantiles se diferencian de aquellas obligaciones civiles. ¿Cuáles son sus características principales? En esta exploración, la clave son las obligaciones mercantiles como la onerosidad y la tipicidad. Dentro de los tipos de obligaciones mercantiles se va a descubrir las relacionadas con la entrega de bienes o dinero. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer? Explorar obligaciones mercantiles que implican la realización de una actividad o servicio. Obligaciones de no hacer,
Conoce las obligaciones mercantiles que requieren abstenerse de realizar ciertas acciones. Contratos mercantiles en Ecuador. Los contratos mercantiles son la base de las relaciones comerciales, regulando los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Vamos a examinar también los tipos más comunes de contratos y sus características específicas en el contexto ecuatoriano. Aspectos básicos del derecho laboral en el sector público y privado. Y dentro del ámbito se compara los derechos y deberes laborales en el sector público y privado, las protecciones en donde se va a analizar las leyes que protegen a los trabajadores en ambos sectores y los beneficios correspondientes. Diferencias entre derecho laboral público y derecho privado. La organización como tal. Se descubre cómo se estructuran las relaciones laborales en el sector público y privado. ¿Cuáles son los beneficios? Compara beneficios y compensaciones ofrecidos a los empleados en ambos sectores. ¿Qué es la estabilidad laboral? Explorar diferencias en cuanto a estabilidad y protección laboral en los dos sectores. ¿Cuáles son los requisitos y cláusulas en estos contratos laborales? Los requisitos legales que deben cumplirse al redactar un contrato laboral en nuestro país. Las cláusulas comunes, las más utilizadas y su importancia en la protección de los derechos de los trabajadores. Agradeciendo por esta oportunidad y espero tenerte muy pronto en nuestro nuevo ciclo que se va a aperturar próximamente para el nuevo mes. Te espero con ansias para poder compartir estos conocimientos y darte a conocer o indicarte cuáles son las estrategias más importantes a considerar en esta asignatura de Derecho Mercantil. Nos vemos.